Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar en directo de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ASNIE. Nada, después de un mes de parón por las vacaciones, volvemos a retomar las ponencias en directo. En las ponencias, al final, aprendemos muchísimo sobre inteligencia emocional. Hoy contamos y estamos muy contentos de tener a María Costa con nosotros. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenas tardes. Pues bien, aquí un poco nerviosilla, pero bien, feliz. Nada, no estés nerviosa, que aquí estás en tu casa y estamos entre amigos. Bueno, os voy a contar un poquito de María, que María es una emprendedora nata. Es un alma inquieta de esas que tanto nos gusta en la asociación. Se licenció en periodismo en Barcelona y tiene una larga trayectoria profesional tanto en la radio como en la prensa escrita. Ha trabajado en multitud de sitios. Ha trabajado en la SER, ha trabajado en la COPE, ha trabajado en la agencia EFE, en Valencia Plaza y otros sitios innumerables. Luego, aparte de eso, tiene una agencia de comunicación llamada MCOM y además también es escritora. Tiene una novela titulada El secreto de los San Juan y si esto os parece poco, aparte también hace unos pocos años decidió estudiar grafología. Según me contaba María el otro día, que desconocía a fondo que se trataba de esto de la grafología, que es, ¿no? Pero lo que le atrajo realmente fue el eslogan que la predecía, que decía, poder conocerme y poder conocer a los demás a través de la escritura. Así que, nada, preparaos para adentraros en este mundo tan apasionante en el que María nos va a llevar y nos va a dar unas cuantas claves para entender el papel de la escritura en la personalidad. Antes de dejaros con María, perdona María, una No, cosita no, solo. tranquilo. Deciros a todos los que nos estáis viendo que, como siempre, sabemos que estáis ahí, pero queremos sentiros. Queremos que nos dejéis vuestras preguntas, que nos digáis hola, saber que estáis ahí, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna pregunta, esperamos responderla al final de la ponencia de María. Y nada, chicos, sin más dilación, os dejo con María Costa y su ponencia que se llama La escritura, testigo de las emociones. Adelante, María, ahora sí. Bueno, muchas gracias Javier por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes que estéis escuchando, estéis interesados además por la escritura, por la grafología y por todo esto. Bueno, como es también, tú lo sabes Javier, mi primera vez, voy a intentar hacerlo lo Nada, mejor tranquila, como en posible. casa. Exactamente, te lo voy a contar a ti y así de paso Exacto. pues se irán enterando nuestros oyentes. Bien, vamos a ver. Me voy a meter en la piel de grafóloga, no vamos a hablar de otras cosas porque es verdad que si no te dispersas. La grafología, cuando yo empecé a pensar en el tema de grafología y emociones, digamos que te sale directamente, porque la grafología habla del universo de las emociones, es decir, que son muy universos cercanos. Porque al fin y al cabo, cuando uno escribe, cuando uno se sienta ante un folio y se pone a escribir y a redactar, lo que le va a salir es la emoción de ese momento. Todas las circunstancias o las cosas que esté pasando uno se van a reflejar en la escritura. Y esto es así, bueno, voy a ir hablando porque la escritura aborda y abarca muchas áreas de la personalidad. Por ejemplo, la afectividad es una de ellas y gracias a esos gestos gráficos que vamos a ver en el texto, vamos a percibir pues, cómo se relaciona esa persona tanto consigo mismo como con los demás. Otro de los datos que nos va a dar una escritura, aparte de la afectividad, es también la forma de la inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia hay y subyace en esta persona? Si es más bien práctica, intuitiva, etc. Comento un poco, grosso modo, que cuando, a ver, la grafología, ahora adentraré un poco más para quien no lo sepa, pero a lo largo de estos 100 años de vida, han habido grandes profesionales que han investigado muchas áreas y muchas facetas de ella. Por ejemplo, hubo una época que se quiso saber si con la escritura podían detectar el nivel intelectual de las personas y se hicieron muchísimos trabajos al respecto. Entre ellos estaba Hélène de Gobineau, que habló y estudió todos estos test que se aplican hoy en día a los chavales, a los niños, para determinar un poco esa capacidad.
no se consiguió plenamente relacionar el nivel intelectual con la actividad grafomotora, pero sí que se adelantó para poder dar pistas sobre el nivel en un momento dado de los chavales, si estaban en consonancia con su edad y estaban evolucionando acordes al mismo. Bueno, entonces estos trabajos se quedaron ahí, pero sí que la escritura nos permite esto, detectar esa forma de la inteligencia. Y una última parte sería también la capacidad de acción, es decir, estamos ante alguien emprendedor, alguien líder, alguien que tiene un espíritu más acomodado o funcionarial, es decir, que la grafología en sí abarca todo esto. ¿Por qué? A ver, siempre a lo largo de la historia ha habido muchas discusiones sobre si es una ciencia o no. Como es una palabra que la gente la teme, pues al final se decidió optar por algo que es para todos y es definirla como una técnica de estudio y de observación de la escritura que permite detectar la personalidad de quien la ha escrito en aspectos emocionales e intelectuales y grafomotores, es decir, psicomotor. Toda esta técnica que se desarrolló en el siglo XIX principalmente, aunque la historia de la grafología es muy divertida, también tienes muchos antecedentes, pero bueno, digamos que en el XIX es cuando despegó. Dos nombres importantes dentro de todo el desarrollo es el abate Michón, es un hombre que a una determinada edad empezó ya mayor bautizó a la grafología con su nombre y elaboró como el primer listado de especies y de signos y de formas para poder hablar sobre la escritura. Y luego Crépy-Jamin en Francia, porque Francia ha sido la cuna de la grafología. Bien, la grafología no es una cosa que nos lo inventemos, tiene una mala fama, y sobre todo en España, de mancia o de haber sido como algo vinculado con el esoterismo y la magia, nada más lejos de la realidad, porque la grafología requiere de muchas herramientas, de una serie de fundamentos, de principios universales y estables, como el simbolismo del espacio, los gestos, la expresividad del mismo, etcétera, para poder hacer un diagnóstico. Y luego se apoya muchísimo en la psicología, las interpretaciones psicológicas que se han desarrollado a lo largo también de estos 100 años han ido alimentando esas interpretaciones que posteriormente se ha hecho. O sea que digamos que el crecimiento ha sido parejo en casi todos los países del mundo. La grafología nace en Francia, pero se desarrolla con muchísimo boom en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Latinoamérica. Hoy en día hay universidades donde se estudia esto en Latinoamérica, en Italia, en fin, las escuelas, o sea, todo funciona. Es cierto que la tecnología hoy en día estamos en un mundo muy tecnológico, puede parecer que ha, digamos, entorpecido la evolución, pero no es así. De todas maneras, hablaré un poquito más si os parece de ello. En España la grafología no ha tenido buena fama, no ha tenido buen eco y debido a esto, digamos que no se ha desarrollado igual que se ha desarrollado en otros países. Sin embargo, sí que el primo cercano, hermano, etcétera, que es la pericia caligráfica, es una herramienta que se utiliza muchísimo en los tribunales de justicia para determinar si una escritura, una firma, un documento es falso o no es falso. Es decir, que todo aquello en lo que no entra la interpretación, porque la grafología interpreta, la pericia caligráfica detecta, simplemente corrobora si una cosa es así o no es así. Bueno, el caso es que no se ha desarrollado todo lo que nos hubiera gustado en España, pero sí que miramos fuera y como hoy en día la globalización nos permite, y si sabes un poco un idioma ya te puedes enseguida relacionar y empezar a estudiar y mirar, pues empiezas a ver que no solamente sirve para, digamos,
tener una información de la personalidad o del autor que tenemos delante, sino también de la grafopatología, en selección de personal, en grafología infantil, en documentación histórica. Es decir, hay un abanico enorme de especialidades, como la psicología y como cualquier otra herramienta, donde uno puede, digamos, puede ser un médico generalista o puede ser un odontólogo. Quiero decir, que te puedes especializar. Lo mismo pasa con la grafología. Bueno, pues esto es algo que funciona y mucho. Además, también tengo que decir que esto es importante, ¿no? Porque, bueno, lo iremos comentando. Sí que existe un código deontológico en todos las asociaciones europeas que se dedican a estudiar y a enseñar grafología en las escuelas alemanas, en Suiza, en la Inglaterra, etcétera, y es un código deontológico común y aparte hay un corpus más o menos común. Bueno, mi idea, ¿vale?, principalmente era hacer una charla práctica, no solamente soltar un rollo. No sé tú cómo lo llevas, Javier, de momento no me has interrumpido. Yo, si no, Aquí. yo en principio no te voy a interrumpir, te dejamos, No, pero pero pues de vez en cuando, tranquila, porque que si no se hace un estamos aquí, la poco... gente está en Facebook escuchando Vale, atentamente. bien, Eh, bueno, pues pero cuando yo lo que empecemos la quería hacer práctica, no, era una sesión, una charla medio práctica, es decir, exacto. que tuvierais ejemplos y tal. Entonces yo, por ejemplo, yo empecé a estudiar hace unos 3 o 4 años y bueno, ha sido una trayectoria en la que me he enamorado porque y además me sigo enamorando, me encanta ir viendo y tal. A veces vas a un ritmo más fuerte, otras veces a otro ritmo, pero bueno, es algo que te enamora. Bueno, el caso es que cuando empecé así de sopetón se me puso delante un par de escrituras y se me dijo, sin yo tener mucha idea, ¿qué es lo que ves? Entonces, un poco alucinada en aquellos instantes, pero yo creo que el camino de la observación, no la mirada, o sea, no ver, sino observar, es un camino muy importante para estudiar, para ver la escritura. Y sobre todo en la grafología francesa, que siempre se parte de una observación global antes de empezar a entrar en los conceptos que utilizamos como método, como herramientas, para poder determinar partes de la escritura. Yo voy a hacer un mix. Os voy a poner una diapositiva, voy a compartir pantalla, a ver, y vamos a hablar. Venga, vamos a ver. ¿La ves, Javier? Sí, se ve Es mi perfectamente. testigo, perfecto. Bueno, pues ahí tenéis dos escrituras, una A y una B, ¿vale? Mi pregunta es simplemente cuál de las dos escrituras os parece que corresponde a una persona tranquila. Y esto es algo que se ve a la primera, creo, no hay ninguna duda al respecto. Bueno, pues la primera, la escritura A, os voy a decir aspectos que contiene y que nos permitirán hacer un pequeño perfil de esa persona. Obviamente se sabe y se ve que la escritura A es una persona más nerviosa que la escritura B. Esto no necesitamos más. Pero si nos empezamos a fijar, vemos que en la escritura A hay unos rasgos como es más extendida, su hilo gráfico se extiende, ¿vale? Si imagináis un hilo gráfico, cerráis los ojos y lo abrís y veis esto, veis cómo bueno, se ha extendido, los óvalos se han aplastado y también nos da la sensación de que, aunque no vamos a detallarlos, de que hay componentes infantiles. Todo esto, sumado con que se ve que es un poco descendente y que hay crispaciones, nos crispa ese hilo gráfico, podemos dar un pequeño perfil. Por ejemplo, podemos comentar en esta persona lo que se ve es que hay afabilidad, hay un aspecto comunicativo, es una persona abierta, simpática más que empática, que utiliza el humor como herramienta para relacionarse. Sin embargo, subyace en él un nerviosismo interno que lo van a manifestar hacia el exterior con activismo que es más eficaz que eficiente. Esto lo hemos visto simplemente al aplicar en la escritura esos conceptos. En la otra, en la escritura B, se ve que es una persona menos nerviosa, un poco más tranquila. Es una escritura pequeña, caligráfica,
que es como el modelo que nos han enseñado a todos y que se sigue enseñando en la escuela. Se ve que es bastante inmóvil, no tiene mucho movimiento, controlada, es muy ordenada y lo que más llama la atención es el gran interlineado que hay entre, digamos, el yo, que sería la línea, y el tú, que sería la otra línea. Ese espacio es muy grande. Y ahí ya nos permite decir y definir que esta persona es una persona que le gusta el orden, cumplir las normas, que está más preocupado por las formas, por aparentar y que no le llamen la atención, y que aunque hay diplomacia, sí que es verdad que se aleja bastante, mantiene una distancia social y huye de los imprevistos. Bueno, pues esto grosso modo, no sé qué te ha parecido, pero bueno, a ver si esto Pues vale, creo que perfecto. a mí y a todo el mundo me parece fascinante y súper interesante. Yo estaba No es, pensando, no es, no es, sí, conforme di, ibas di. diciendo las cosas, iba pensando también en mi manera de escribir y decir, ostras, seguramente ella me diría también esto, algunas cosas de las que has dicho, que Sí, compartía. y es muy interesante porque ya digo que no se trata, aquí no hay magia, aquí hay estudio, hay dedicación y luego capacidad, cada uno tiene la suya y en función de la suya pues puede llegar más, menos lejos, pero seguro que es fascinante porque te ayuda no solo a verte a ti, sino también ver a los demás. Pero no me voy a quedar en la anécdota, sigo. Cuando empiezas te haces preguntas, por ejemplo, otra de las preguntas que me hice fue ¿cuándo nace la escritura? Y bueno, obviamente sabemos que el ser humano desde que está en las cuevas pues ha pintado, ha emborronado, las ha embellecido con sus petroglifos, con sus jeroglíficos, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía, y esto me llamó la atención, que la escritura nace en la civilización mesopotámica. Allí, hace unos 3.500 años aproximadamente, en ciudades como Bagdad, Irak, Basora, había una actividad comercial impresionante, o sea, muchísima. Y entonces era tal el volumen que tenían que necesitaron finalmente poder plasmar todo eso en tablillas de arcilla. Con lo cual, la escritura que nosotros pensamos que tiene un componente mágico, etcétera, inicialmente nació como una escritura, y ahora voy a compartir esta, y así lo veis, como que he hecho un pequeño... ¿Lo veis? Sí, ¿no? Sí, se ve Eh, perfectamente. Vale, pues nacía como un aspecto comercial, es decir, y económico del ser humano. Hay una cita que leí buscando la información de un historiador italiano que dice que la escritura fue el modo que tuvo la gente que estaba a cargo de la administración de dar pruebas de que su comportamiento era el correcto. Es decir, que a partir de ese momento necesitaban obtener credibilidad para que sus actividades comerciales fueran a más, y de eso se desarrollaron las sociedades. Luego, posteriormente, ya en Egipto, de alguna manera, sí que se le dotó del componente este sagrado, del carácter fonético, el componente sagrado y el poder mágico de las palabras. Ahí es donde la escritura se convirtió en fuerza creadora, porque para los egipcios estaba dotada de ese universo. Pero es curioso porque al principio la actividad comercial fue lo que nos empujó a crecer, y es muy interesante. Otro tema que es importante también conocer es un poco qué pasa en el cerebro de la persona para que lleguemos a plasmar todo esto, ¿no? Grosso modo, bueno, hay una grafóloga española muy interesante y una persona con una, vamos, es una gran profesional, que en un libro que escribió leí una frase de ella que decía que para el sistema cerebral empezar a escribir no ha sido una tarea fácil. Entonces empiezas a buscar información y te das cuenta de que el cerebro lo que necesitaba para empezar a escribir era gasolina, es decir, datos. Necesitaba llenarse de datos para poder todo ese contenido memorizarlo y poder posteriormente poder planificar los mensajes, construir con palabras el contenido del mismo y llegar a automatizar todo ese proceso. Entonces es fascinante cómo necesitamos eso, memorizar, identificar sonidos, fonemas, grafemas, a través de la vista y el oído, que son los principales sentidos por los que nos entra toda esa información.
Todo este proceso que no se desarrolló ni en un día ni en dos, sino que fue bastante largo, es lo que permitió que el ser humano desarrollara su hemisferio izquierdo, que es donde está el hardware de la escritura. A partir de ahí, pues es cierto, y aquí comparto también esta, a ver, esperar, voy a ver aquí, voy a compartir, ¿se ve? Un poco, No, ahora ¿no? mismo se ve una página Vale. de Zoom. Ah, vale, Al perfecto. PowerPoint Pues nos tenemos que ir. vale, pues voy a dejar de Exacto. compartir, voy a compartir otra vez. Exacto, ahora sí, perdonad. Vale, Ahora sí. un poco es grosso modo, ¿vale? Porque yo no soy neuróloga ni neuropsicóloga, ni he hecho estos, pero vamos, grosso modo, empezamos en el lóbulo frontal ideando, tomando la decisión de empezar a escribir y luego la escritura, o sea, se pone en marcha todo el cerebro para poder llegar a automatizar, bueno, o a escribir. Pero daros cuenta que es muy importante esto, que es decir, para cada vez que tú decides escribir, esa decisión va a pasar por una serie de áreas dentro del cerebro que van a modificar el sentido inicial hasta el punto de transformarlo cuando llega a tus dedos y a tu motricidad fina y lo plasmas en el papel, el verdadero sentido. Es decir, cuando llega el sistema límbico, las emociones pueden afectar esa señal que tú llevabas y que habías ideado inicialmente de voy a escribir tal cosa. Luego también la memoria, también los deseos inconscientes de la médula espinal, es decir, para poder llegar a escribir ese mensaje, tanto todo lo que tú tienes en el interior, como todos los mensajes exteriores, se van a codificar, se van a almacenar y se van a activar en nuestro cerebro. De ahí que siempre se dice que como receptor, cualquier circunstancia, una enfermedad, la edad, el estrés o un conflicto, se va a reflejar en el trazo de la escritura. Entonces, bueno, es importante tener un poco el concepto general de que desde la idea a lo que llega es complicado. Como estábamos comentando, es a través de la vista, el oído, el sistema psicomotor, como estamos estimulando esas conexiones neuronales. A través de ellas podemos poner en marcha de una manera más eficaz el pensamiento, el lenguaje, la creatividad y la memoria. Esto quiere decir que es tan importante en los niños que aprendan a escribir y que desarrollen perfectamente esto, como en los adultos lo mismo. Ahora os contaré unos estudios que han habido recientemente que hablan sobre que existen unas modificaciones, o sea, un aumento de las conexiones neuronales que facilitan que nuestro cerebro se active, que tengamos mucho mejor desarrollado tanto el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, todo lo que estoy comentando. Pero es muy importante esto porque hoy en día con los ordenadores la gente deja de escribir. Y es todo lo contrario, cuando tú coges un papel y un boli y te pones a escribir, directamente estás ideando qué quieres escribir, buscando las palabras concretas dentro de tu universo interior y plasmándolas y encontrando unas ideas nuevas. Es decir, que la escritura, el seguir utilizando la escritura y además hacerlo, yo considero que es una buena terapia hacerlo tranquilamente, cogerte un folio y decir, voy a escribir durante 10 minutos. Y fijarte cómo escribes, cómo lo haces, porque vamos tan deprisa que no nos damos cuenta. Cuando nos ayuda mucho más a reflexionar sobre todo, cuando tú te pones a escribir. Bueno, el Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Colonia en Alemania, junto con uno en Bélgica, han hecho una serie de investigaciones y han demostrado, el Departamento de Neuroplasticidad, ya han demostrado que la reeducación, el entrenamiento con el gesto gráfico, modifica la conectividad mejora las habilidades motoras, con lo cual tenemos pruebas ya suficientes para saber que escribiendo nos estimulamos a pensar mejor, a tener
una mayor capacidad de comunicación, a comunicarnos mejor con nosotros mismos, a aprender a conocer un poco mejor al otro y oírle de otra manera, porque vamos siempre tan deprisa que solo oímos nuestro ruido interior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después de todo esto, vamos a hacer otra prueba, a ver qué os parece. No sé cómo lo llevas, Javier. Yo Lo a veces llevamos muy puedo bien. Yo, liarme un ¿sabes lo que poquito. estoy haciendo? Aparte de eh, empaparme de todo lo que dices, es que voy tomando notas, porque estoy vale. escribiendo, como has dicho que está todos Sí, los sí, beneficios que tiene, entonces estoy ya poniéndolo en es, práctica y estoy tomando notas sí, de mira, todo. la grafoterapia, por ejemplo, que es una herramienta que se utiliza mucho en muchos países, ya en España, es muy tangencial, hay grafoterapeutas, pero pocos, y la verdad es que funciona. Se utiliza principalmente en niños, pero se puede utilizar en cualquier persona. Yo conocí una vez a una grafóloga muy mayor ya, que, que me comentó que ella había conseguido a través de la reeducación de la escritura que personas que a lo mejor estaban bloqueadas y no conseguían presentarse a un examen o aprobar algo o casarse o tal, lo había conseguido a través, a ver, era una herramienta más, no es la panacea, pero sí que esa mejora de tu habilidad, de tu escritura, te permite todo esto. O sea, que tenemos la herramienta. Bueno, en lo que propongo ahora, como os hemos comentado antes, hemos hecho un ejercicio de ver, de observar. Primero vemos que vemos sin saber nada. Vale, ahora entramos en un nivel mayor. Hay 4 aspectos fundamentales cuando miras una escritura, que los franceses le llaman los 4 grandes, que son la forma, el espacio, el trazo y el movimiento. Bien, esto es importante fijarse en ello. ¿Cómo está concebido el espacio? El espacio, el folio en blanco, es el espacio vital. ¿Cómo me posiciono yo en el mundo? ¿Dónde me posiciono? Con tener un poco de conocimiento sobre el espacio, arriba es el ideal, bajo los instintos, la izquierda el origen, derecha dónde vamos, no sé, tener un poco una idea y el centro es el yo, puedes ver dónde se posiciona uno. Es cómo te posicionas tú en el mundo y cómo tú te ves en el mundo, porque la escritura no habla del otro, habla de ti. Y es de ti de quien está hablando. Entonces el espacio es importante, la forma, porque es el estilo personal, cómo te presentas tú, con qué estilo vas y por la vida, el movimiento y el trazo, que es la presión y la vitalidad que tenemos. Hay otro nivel, que es cuando empiezas a conocer y introduces más herramientas y empiezas a combinarlas y te sale como al principio una lectura de una escritura, donde puedes empezar a hacer retratos. Y luego, por supuesto, la experiencia, es decir, años, esto es lo que hace que tú te conviertas en una persona, en un grafólogo que puedes dar muchísima información y hacer unos retratos muy profundos de la persona, pero para eso tienes que tener experiencia. Bueno, pues vamos a otra diapositiva, a ver qué os parece. Esperar que primero pase la diapositiva. Es una letra, ¿vale? Entonces, a ver, espera un momento. Vale, aquí está. A ver qué os parece. ¿Lo veis? Se ve perfectamente. Vale, bueno, esta es una escritura de una persona y este es el folio. Aunque veáis que está doblada, la doblé yo. No obstante, yo no sé si el escritor de esta nota la escribió doblada. En todo caso, la vamos a leer como lo que es, como un folio donde esta persona, ¿qué nos llama la atención aquí? Por ejemplo, pues la situación en el espacio se va abajo, se va a la zona de los instintos. Otro aspecto que nos llama la atención es el tamaño, es un tamaño desmesurado. Y también la firma, que es una firma ahí contundente. Si miramos un poquito más, vamos a ahondar un poquito más y profundizamos, nos damos cuenta que prácticamente no hay, los palos de la I están como ausentes, se han evaporado. Sabemos que hay una I por el acento, pero poco más, por el punto. Y luego, bueno, no hay muchas T's, también es muy poco texto. Normalmente para hacer un estudio necesitas texto, necesitas bastante. Y además se suele pedir que si para hacer un estudio muy profundo que sean textos de distintas épocas, por ejemplo, pero bueno, hay poco, pero estamos haciendo un ejercicio para ir, digamos, entrando en materia.
Bueno, y entonces lo que vemos aquí son esos hechos que os digo. Con lo cual, la situación en el espacio, el tamaño desmesurado de la firma, la ausencia de palo de la I y esas T's variadas nos permiten decir alguna cosa, y es que esta persona está muy cerca de sus instintos y que hay mucha autoestima. Es decir, hay una necesidad de reconocimiento y de ser visto que es pues muy notoria. En esta persona hay mucho ego. Tenemos esos óvalos grandes, es prominente, aunque luego a lo mejor le falta precisión y luego le falta un poquito de... y puede ser mordaz verbalmente. Vale, nos quedamos ahí. Volvemos otra vez. A ver. Bueno, este es un ejercicio donde tú empiezas a aplicar ya determinadas herramientas para conocer un poco más de la persona. Entre estas herramientas, aparte de la forma, del trazo, del espacio, del movimiento, también se tiene en cuenta, por ejemplo, la continuidad. Si la palabra liga sus letras entre ella o no, la dirección, si asciende o desciende, los signos libres, que son los acentos, las mayúsculas, las barras de las T's, las jambas o pies, etc. Y la firma. La firma es muy importante porque la firma es como una autobiografía del yo, es decir, es la parte íntima, la parte personal. Es la que te dice quién eres. El texto habla del yo social, de cómo tú te vas a presentar ante los demás, y la firma de tu yo más interior. Con lo cual, si tú ves un texto con mucha curva y luego, por otro lado, una firma muy angulosa, pues dices, esta persona seguro que en la intimidad quizá me pueda pegar unos rebotes un poco fuertes. Y normalmente, bueno, pues esto ocurre. Tenía por aquí también preparada la otra diapositiva que voy a compartir. A ver si esperar. Se nota que no tengo soltura, ¿no, Javier, en esto? Lo estás haciendo fenomenal. Sí. A ver si podemos entrar con este. Vale, esto se me había quedado ahí para que lo vierais antes de seguir. Es lo que os estaba diciendo de los 4 grandes, que son elementos que hay que tener muy en cuenta cuando se hace un análisis, ¿no? El espacio, que es lo más inconsciente, en la forma, que es el contrario, lo más consciente, que tú la puedes cambiar como quieras. Hay personas que de repente, es que yo no tengo una forma, es que un día estoy de una manera, estoy de otra, pues esto es, pero en el espacio te ubicas, ¿no? En el trazo se ve tu vitalidad, tu capacidad de fuerza energética y es lo que llevas contigo, y el movimiento es el dinamismo de la persona. De hecho, la grafoterapia, para poder tener un desarrollo más efectivo, siempre se empieza por el movimiento, los temas de movimiento son los que nos van a ayudar a que nosotros podamos ir cambiando esas formas o esa parte de la escritura que conviene que mejoremos para poder mejorar. Bien, o sea, eso está por si alguien quería echarle una ojeada. Como he dicho al principio, la grafología desarrolló todas estas herramientas y finalmente, para poder ser interpretada, recurrió a la psicología. Vosotros no sabéis la cantidad de libros. Yo soy periodista, no soy psicóloga, pero no voy a estudiar psicología. Pero en la cantidad de psicología y de libros que al final tienes que leer. Bueno, hemos recibido en grafologías aportaciones desde la tipología hipocrática, Lessen, Jean-Charles Guillet, Jean Bergeret, Alfred Adler y, por supuesto, como no, de Jung y Freud. De hecho, son 2 puertos muy sólidos para las interpretaciones psicológicas de muchos rasgos de la escritura. Bien, una de las aportaciones también interesantes que os voy a comentar es la del consciente y el inconsciente. Esto es muy fácil de ver. A ver, no siempre se ve porque no todo el mundo escribe igual, pero os voy a poner 2 escrituras ahora que vais a ver muy rápidamente cómo se ve el consciente y el inconsciente en un texto. Sí es notorio, si no es notorio, obviamente no se va a ver. Entonces, a ver,
voy a poner esta diapositiva, de acuerdo. Ahí tenéis dos escrituras, izquierda y derecha, y yo creo que... María, Dime. has puesto otra vez la de Zoom. Ah, vale, perfecto, pues dejo. Muy bien, interrúmpeme porque Tranquila. A ver, aquí. ¿Ahora? ¿He compartido? Ahora mismo, sí, Vale, perfecto. perfecto. Ahora sí sale. Vale, veis aquí, yo creo que se ve. El inconsciente es el silencio, es lo que no conocemos. Y se ve en los blancos. El blanco es lo que no habla. Un folio está lleno de blanco y negro. Entonces la cantidad de blanco y negro nos va un poco a dar ese baremo de cuánto inconsciente, cuánta imaginación, cuánta fantasía, cuánto, ¿sabes? O cuánta razón, cuánto control hay en una escritura. En la de la izquierda vemos mucho blanco, que es el silencio, como digo, y eso, pero ese inconsciente que aparece en la escritura de la izquierda podía ser, podía ser dinámico, es decir, que hubiera movimiento, el negro tuviera movimiento, que hubiera vitalidad, presión, que hubiera muchas combinaciones, eso de las barras de las Cs que se unen con la I o las Ps en pinza, etcétera, todas estas cosas que nos hablan de rasgos de inteligencia. Sin embargo, en este caso, vemos aquí que para esta persona, digamos que el inconsciente es angustiante. La otra escritura, la contraria, vemos que es más invasiva, hay más negro, es más ligada, hay cierta rigidez y ahí vemos que la realidad va a sustituir con mucha mayor presencia a la imaginación. Entonces, cuando domina el consciente, pues hay más control, más pensamiento lógico y razonamiento. Este elemento es un elemento importante dentro del tema de grafología que voy a hablar. Os he dicho al principio que las emociones es un rasgo elemental de la grafología. Sin embargo, cuando la grafología empezó a desarrollarse, hubieron algunos especialistas que empezaron a hablar o a profundizar en el tema de grafología emocional. Bien, uno de ellos, el creador o el impulsor de esto fue Rafael Serman. Este hombre no tuvo mucha fama en su época porque era tachado de vidente, etcétera, y porque digamos que a lo mejor no tuvo tanta suerte. Su legado lo heredó Kurt Holmroth, que fue era un alemán que se fue a Argentina y allí desarrolló toda esta temática de la grafología emocional. En síntesis, las aportaciones de ellos las tenemos todos los grafólogos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos van a hablar son de esos rasgos y esos gestos que vamos a ver en una escritura que nos avisan de que hay algo. Por ejemplo, y ahora voy a poner otra diapositiva. A ver, esperar, que mejor de compartir. Ahora, para que veáis un poco de lo que estoy hablando. ¿La ves, Sí, Javier? Vale. acaba de aparecer, perfecto. Vale, pues son tachones, retoques, temblores, los lapsus de cohesión, las sacudidas, todo esto ellos lo desarrollaron y lo elaboraron y lo pusieron, digamos, en primera posición para hablar sobre la grafología emocional. Un texto que se llena de testigos de descoordinación. Nos dicen, como decía Holmroth, que cuando la mente titubea, titubea la mano. Y entonces aquí nos habla de un choque emotivo que subyacen en estas personas porque hay una represión de deseo, de pensamientos, de actos, una mala sensación que haya recibido la persona. Es decir, el consciente se ha mezclado con material almacenado del inconsciente y ha bloqueado el gesto, es decir, se ha manifestado. Ellos desarrollaron muchos aspectos más, pero todo vinculado con esos gestos de descoordinación, de tachones, retoques, los lapsus calami, por ejemplo, que es cuando tú no es como los lapsus linguae, pero viene a ser lo mismo, es decir, en lugar de escribir amor, escribes morro, yo qué sé, o Roma. Y las letras reflejas, que también son aquellas letras que destacan en un escrito porque se les ve un tamaño, una inclinación, una dirección, un movimiento diferente. Entonces, esto es porque se han superpuesto dos ideas en la mente del escritor y se ha producido ese bloqueo en el texto
y que muestra que efectivamente subyace hay un problema emocional que tiene que ser tratado. Hay una cosa interesante de decir, podemos llegar al fondo, es decir, podemos saber de qué emoción en concreto se trata, de qué problemática hay. Sí, pero sí que hay que hacer un análisis muy profundo. Hay que hacer un análisis muy concienzudo, profundo, para ver dónde se producen estos retoques, estos lapsos en la parte de arriba, de abajo, izquierda, derecha, y analizar bien un poco esos rasgos genéricos de la persona, etc. Y sí que se puede. Yo he conocido grafólogos que a veces yo me he quedado con la boca abierta, diciendo, madre mía. Entonces, bueno, pues... un buen análisis contiene todo lo que hemos estado hablando, es decir, por un lado las herramientas que aplicamos para poder analizarla y luego las interpretaciones que se hacen y que van creciendo, las investigaciones van cambiando. Cada vez que recibes una revista francesa hay nuevos cambios, nuevas cosas y nuevos avances y estudios, y cuando vas viendo qué hacen por ahí por el mundo todos los grafólogos que más o menos empiezas a contactar. Y para acabar, no sé si vamos bien de tiempo, cómo Vamos vamos. genial, María. Vale, fenomenal. Pues para acabar, yo tenía aquí otra diapositiva que me parece interesante, esperar que la ponga. Y yo no sé si, voy a compartirla primero y me decís si conocéis esta escritura. ¿Tú la conoces? Yo no. No, vale, pues mira. No sé si alguien que nos está viendo la Bueno, pues conoce. que lo Seguramente comente, haya alguna persona que que sí, que la ¿no? conoce. Ahora os pondré la firma. Bueno, esta escritura es una anécdota de precisamente Rafael Sherman, este hombre que, digamos, desarrolló la grafología emocional y destacó por ahí. Y tenía esta escritura, hizo un análisis y le envió los resultados a la persona en concreto. Y entonces esta persona en concreto respondió diciendo que alguien sin su permiso había intentado despertar sus dotes imaginativas y había declarado que esta escritura corresponde a la de un señor anciano, lo cual es fácil de adivinar y con el cual resulta difícil convivir, pues en su familia es un tirano inaguantable. Y para nada, o sea, en la carta de este hombre en concreto decía que para nada, que estaba totalmente en desacuerdo con el concepto de que era un tirano inaguantable. Bueno, pues este tirano inaguantable, ¿la veis la siguiente que he puesto? Sí, se ha Vale, visto. ¿veis la firma? Freud. Sí. Así que él, digamos que por las epístolas posteriores y por la abundancia de testimonios se sabe que de alguna manera en su hogar era un poco, domesticaba a los que vivían con él. Y sí que es gracioso porque en este caso el refrán este de en casa del herrero cuchillo de palo se puede aplicar, porque el padre de los mecanismos de defensa, el de la negación, que es como uno de los primeros mecanismos de defensa que todos utilizamos, lo utilizó consigo mismo, negando, por supuesto, que él fuera así. Lo que no hay duda es que la escritura en cuestión, en la que se veían tantos bastones, evidencian claramente que el jefe era él. Bueno, ya está aquí. Muy interesante, María. No Pues sé. vamos a ver si alguien tiene una pregunta y mientras, Vale. si se van animando a preguntarte alguna cosa, te voy a hacer yo una. Vale. Has comentado antes un poco lo del estudio, de cómo se hace, que hay veces Sí, que para hacerlo bien tenéis que coger textos de diferentes épocas. sí. Pero lo que pide, claro, como es de otra época, ¿qué Es cogéis? O la sea, ¿qué es lo evolución. que...? Tú puedes ver la evolución, por ejemplo, si quieres hacer a ver, lo bueno es tener varios textos de la persona, no uno en un momento dado, Pero porque me refería sobre todo, María, a el texto. O sea, yo sí, te digo, María, necesito que me hagas un estudio de mi escritura. pues tú Y, coges un folio y me escribes en el folio lo que quieras, por vale. ejemplo, empezamos por ahí, ¿Y la y del pasado? firmas. Si tienes alguna escritura tuya antigua y alguna firma tuya antigua, a veces no se tiene lo que queremos, pero eso nos puede servir de material. Siempre se trabaja, en los grafólogos trabajamos con originales, nunca con fotocopias. Las fotocopias, el trazo, por ejemplo, no se puede ver.
no puedes ver si es una escritura más pastosa, es neta, y de hecho es muy difícil ver el trazo, pero bueno, es interesante, o ver la apoyatura, si hay mucho, si es una escritura muy apoyada, un surco, que es cuando coges el folio por detrás, los niños se ven mucho y le pasas los dedos y ves que está absolutamente como nervios por detrás. Eso es una persona que tiene una vitalidad tremenda y bueno, que hay que también trabajar porque puede... O sea, lo que está claro es que hay que verlo en el conjunto. Una de las cosas que sobre todo he aprendido es que no puedes dar un rasgo aislado, que no somos la conducta, el carácter, tal, somos un conjunto de elementos. Y igual que nuestro cerebro une todas las cosas y tal, somos el resultado de todo eso. Entonces es complicado, ¿no? Claro, y que Pero también bueno, afectará el momento en el que estés escribiendo eso, ¿no? De situación en ese claro, momento. a mí me ha pasado de estar ansiosa por tener mil cosas y escribir y dejárselo a una persona, mirarme y decir, bueno, estás para que te lleven al hospital. Y yo digo, bueno, vale, independiente de razón, voy a serenarme. Sí. Luego, por ejemplo, una cosa al hilo de esto es que no siempre escribimos igual. Es decir, que la escritura evoluciona como evoluciona con la edad. También con la edad yo he visto escrituras de personas de 70 años que dices, maravilla, esta persona sigue siendo una emprendedora. Y hay escrituras de personas de 70 años que, sin embargo, ya no tienen ningún interés por nada. Se quedan ahí como lo conocido, poco y sin moverme en exceso. Entonces, la vida cotidiana nos influye y influye en nuestro gesto gráfico. Yo te digo que mi escritura, cuando la gente la veía, por lo menos antes, que me decían, escribes como un niño. Yo Bueno, tengo pues una... mira, serás muy simpático, dirás muy dicharachero, ¿no? También tendrás ese rasgo. Aunque luego hay que trabajarlo. Exacto. Pues nada, no han puesto por ahora preguntas, pero Vale. sí que nos ha escrito Susi Bonilla y nada, te dan las gracias por desmitificar la grafología. Que Ah, dice que muy es una bien. herramienta muy interesante para detectar Claro. precozmente patologías neurológicas o psicológicas. La verdad, mira, al hilo de lo que dice, las enfermedades en la escritura, de hecho la grafopatología, hay que tener mucho cuidado. A nosotros nos recomiendan que, por supuesto, no hagamos ningún diagnóstico nunca. Tú puedes ver rasgos, pero nunca puedes dar un diagnóstico. Entonces, en caso de que tú veas algo, puedes decir, oye, ve al psicólogo o ve a ¿sabes? A un psiquiatra, es decir, que vayan a una... Pero porque no es aconsejable. No es aconsejable porque te puedes equivocar y además tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Claro, es que a ver, no me atrevo yo a dar un diagnóstico de una patología porque es Sí. complicado, una degeneración neurológica y tienes que mirarlo muy bien y tal y verlo. Sí, pero Pues nada, sí, pues nada, oye, que te dan, hay muchos comentarios que te dan las gracias, que sí, bueno. les ha resultado muy interesante, porque la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has contado. Yo me he quedado fascinado, aparte se nota, aunque estabas un poco nerviosa, como decías, no se ha notado nada, y aparte Gracias. lo que se nota es que eres una profesional del habla, de la oratoria. Bueno, eso también me lo he currado. Exacto. Y nada, pues que a los que estáis ahí al otro lado, deciros que muchas gracias por todo, por habernos seguido. Nada, recordaros que en ASNIE no paramos y que pronto volveremos con más charlas que, como siempre, anunciaremos tanto en nuestras redes sociales y en nuestra página web, en asnie.org. Y nada, que nos sigáis por ahí. Y María, que quería poner, vas a poner, ¿no? La Sí, yo diapositiva por si daros queréis. sí. No, Pon- no, comparte, nada, nada, compártela mientras hablamos Sí, para que la gente pueda ver. os voy a poner la diapositiva final de mis datos por si alguien quiere contactar conmigo bueno, pues ahí tiene mi teléfono y bueno,
mi mail para poderse poner en contacto conmigo y hablar de cualquier asunto. No obstante, antes de terminar, sí que quería daros las gracias a SNIE por toda esta posibilidad que me habéis brindado de poder hablar sobre algo tan apasionante como es la grafología, y también dar las gracias, quiero expresamente, a mi amigo Javier Rivas, porque me dio la posibilidad de ponerme en contacto con vosotros y por el empujón que me ha dado con el fin de que esta charla saliera todo lo positivo posible. Por sus consejos. Un abrazo a Bueno, Javier sí, desde aquí también. Y sí. nada, recordaros eso, que seguimos con todas las charlas y las ponencias que las pondremos en nuestras redes sociales y sobre todo por 25 euritos, que es muy poquito lo que te gastas a lo mejor yendo a comer, os podéis hacer socios de ASMI, ¿vale? Ahí tenéis en exclusiva muchas charlas y muchas ponencias que no están libres en YouTube y están en nuestra página web. Así que nada, por nuestra parte nos despedimos. Muchas gracias, María, por todo. Muchas Y gracias. nada, a vosotros, que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.